Muy buenos días amigos, es un verdadero placer estar con ustedes este día domingo 29 de diciembre del 2013. Es el día cuando Aula 7 comienza el proyecto La Escuela Sabática, la lección de la Escuela Sabática y tú en el 2014. Estamos muy agradecidos que tú nos sigas, que tú estés con nosotros y ahora que podamos sacar este gran beneficio espiritual a través del análisis de la escuela sabática. Un favor que queremos pedirte es que pases la información con tus amigos para que ellos también se conecten, para que ellos también se nutran de la escuela sabática y de lo que es Aula 7, que tiene esto y mucho más. Esta mañana me acompañan mis amigos. A mi mano derecha tengo al joven Luis, a mi mano izquierda también tengo al joven Luis, no es la misma persona, así que ellos van a decir un poquito más acerca de dónde son o de dónde están o qué es lo que ellos están haciendo actualmente. Comienzo con Luis de la izquierda. Buenos días, mi nombre es Luis Cruz, para servirles. Soy un estudiante ministerial de la Universidad Adventista de las Antillas en Puerto Rico y tengo el privilegio de estar aquí con estos caballeros para discutir acerca de la lección de escuela sabática. Me gustaría que ustedes pongan mucha atención en lo que vamos a discutir aquí y más que nada por este medio de comunicación por el cual nos están viendo, puedan más que nada decirle a sus compañeros acerca de Aula 7. Muchas gracias Luis Cruz, y también tenemos a Luis Campo. Háblanos un poquito de ti, Luis. Bueno, pues no hay mucho que decir. Mi nombre es Luis Campos. También radico aquí en San José y tratamos de trabajar para la obra en la área ministerial juvenil. Pues gracias, ¿verdad? Y sean bienvenidos a esta mesa de discusión donde hoy día vamos a analizar la lección de los discípulos y las escrituras. Lo que vamos a aprender esta mañana es bastante positivo y ojalá que cada uno de ustedes pues vaya tomando esas notas o vaya viendo nuevamente este análisis de la lección, y también si ustedes quieren hacer sus comentarios pues tendrán la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Por lo pronto, bienvenidos, muchas gracias por el apoyo de este proyecto, las lecciones de la escuela sabática en Aula 7. Y bueno, vamos a pasar la página y comencemos con Juan 5:39. ¿Qué dicen las escrituras? Juan 5:39 es un pasaje muy conocido por mucha gente e inclusive memorizado. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Mi pregunta aquí para mis amigos, y que puedan analizar y darle a los que nos están viendo una enseñanza. ¿Qué entendemos con este pasaje bíblico, Luis Cruz? Es un mandato, fíjate, de lo que Jesús dice aquí: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate, más que nada, más que un mandato, también es una instrucción de dónde se puede encontrar la vida eterna. ¿Por qué cosa? Porque las escrituras es una carta de amor, es un medio, es una guía para llevarnos al propósito de nuestra vida aquí terrenal, que es, ¿qué cosa, amado? La vida eterna. La vida eterna. Que es nuestro máximo objetivo, de poder vivir en armonía con Dios, reinar juntos con Dios, estar en el cielo, llegar a ese momento de nuestra vida, de nuestra vida terrenal, ir a una vida celestial y estar con Cristo. Exactamente, es el propósito, ¿no?, de esta invitación. Estoy seguro, Luis Campos, que tú también quieres pues agregar, ¿verdad?, para este análisis, escudriñar las escrituras. ¿Qué entendemos por eso? Yo, para poderlo hacerlo un poco más claro hacia la gente, es como un pasaporte. ¿Right? Un pasaporte, cuando tú vas en una parte, tú tienes que llevarlo para poder llegar al lugar destinado. Así que considero yo, amado y Luis, que las escrituras para mi persona es tener ese pasaporte conmigo y llevarlo siempre conmigo para cuando yo vaya poderlo darlo y pueda entrar en ese país. En este caso tengo que llevar en mi corazón esas escrituras para poderlo hablar y expresarlo a la gente, para que la gente vea que Dios puede darle la oportunidad a todo el mundo a tener ese mismo pasaporte que Dios nos ofrece en las escrituras. Y una cosa interesante, amigos, de lo que me están comentando aquí los jóvenes, es que las escrituras resultan ser como un mapa para llegar, ya lo estaba diciendo Luis Cruz, para llegar a ese punto de la salvación.
Y un mapa, o cuando andas buscando un tesoro, o cuando andas buscando algo valioso, tienes que leerlo constantemente y leerlo bien. Interesantemente, hubo en la época, ¿verdad?, lo que eran los fariseos, los escribas, que aparentemente leían o investigaban las escrituras, pero se perdieron. Se perdieron porque no dieron en el punto que era la venida del Mesías y se perdieron leyendo el propio mapa. Mi pregunta esta mañana, casi a punto de terminar el 2013, ¿cómo estaremos nosotros con las escrituras? ¿Estaremos en la dirección correcta o será que también hemos errado el blanco? Es interesante que Jesús manda, como lo acaba de decir Luis, escudriñad las escrituras. Amigos que nos están viendo de aquel lado, no es una opción. En este caso Jesús no dejó la opción. Jesús nos invitó a nosotros escudriñar las escrituras. Nos dio como la clave del éxito. Nos dio como el punto de partida. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No es cierto, Luis? Sí. Y encontramos en las escrituras, ¿verdad? Ayúdanos con un comentario. Encontramos en las escrituras mucho acerca de la vida de Jesús. De la vida de Jesús, exacto. Es algo interesante que la vida de Jesús, en cierto modo, fue basada totalmente en las escrituras. Cuando ellos hablaban acerca de las escrituras, por ejemplo, un ejemplo de esto sería cuando Jesús fue tentado en el desierto. Él no tenía acceso a esos rollos porque en ese tiempo, déjenme explicarles que no era una Biblia como nosotros la manejamos hoy en día, eran unos rollos en las cuales las escrituras estaban escritas. Cuando él estuvo en el desierto por 40 días, él no tenía acceso a esos rollos. Él no tenía acceso a los rollos que habían escrito los profetas, los salmos, el Génesis, el Pentateuco. Entonces, cuando fue tentado por el diablo, ¿cuál fue su contestación más que de memoria? Y es algo, amado, que en estos días tenemos muchos problemas los jóvenes en que ya no leemos, ya no tenemos el interés en la Biblia, ya no memorizamos, ya no ocupamos ese cerebro que Dios nos dio para utilizar en cuanto a eso. Ahora, cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿verdad? En la cultura judía de ese tiempo había un factor interesante, que a los niños judíos desde chicos les enseñaban a memorizar partes de las escrituras completas. Cuando Jesús utilizó ese medio para ayudarse a sí mismo, a defender su fe cuando Satanás lo tentaba, fue una expresión de lo mismo que leímos en Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque parece que en eso hay la vida eterna, parece que ahí hay salvación. O sea, lo que me estás diciendo y lo que estamos enseñándole a la gente que nos está siguiendo en este momento es que Jesús no solamente lo decía, sino que lo hacía, ¿no? Sí. Cuando Él dice escudriñar las escrituras es porque Él lo había hecho. Y parte de eso es lo que vamos a analizar en un escrito está. Dentro de esta lección de esta semana encontramos Jesús y la Biblia. Cómo Jesús utilizó la Biblia y cómo fue a un escrito está. El estudio está basado en Lucas 4 del 1 al 12, 16 al 21, si ustedes quieren buscarlo allí. Y es la tentación. Jesús es bautizado y es llevado por el Espíritu al desierto. Después de 40 días tuvo hambre y ahí viene la tentación. Luis Campos, ¿cómo utilizó Jesús las escrituras para defenderse de la tentación? Obviamente aquí nos damos cuenta que Jesús, viviendo los escritos que él había leído, los hacía expresar en cada momento de su vida, en cada distancia que donde él iba, expresaba en su sentir lo que él estudiaba. Hoy día estamos viviendo en tres extremos, o bien somos muy estudiadores que nos vamos a la era farisaica, o simplemente como dicen mis compañeros Luis y Amado, que son unas personas que nos olvidamos de la palabra de Dios o simplemente lo tomamos a medias. Y nosotros tengamos muy en cuenta como Jesús dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo significa ser guiado por medio del Espíritu Santo para hacer correctamente lo que nosotros tenemos que hacer en conforme a las Escrituras. No ser de un extremo ni tener otra extremidad como mucha gente hoy día lo estamos haciendo. Es cierto, Luis, y una cosa interesante, Cruz, que estabas mencionando, es que Jesús tenía un conocimiento amplio de las Escrituras, pero no solamente las conocía, las memorizaba. Fíjense que yo estaba analizando la respuesta de Jesús cuando Él dice, no solo de pan vivirá el hombre. Él estaba citando Deuteronomio 6:16,
Y más adelante dice, a tu Dios solo servirás y Él solo adorarás. Y estaba citando Deuteronomio 6:13. Es decir, él estaba contestando no de él, estaba contestando de las escrituras que él tenía. Y fíjense una cosa, amigos, yo quiero que pongan mucha atención en esto, porque qué bueno que vino esta parte aquí, porque el diablo se da cuenta que Jesús estaba utilizando esas escrituras y dice, yo también las sé. Quiero que sepas una cosa, el diablo también la sabe. Y él cita Salmo 91, 11 y 12. Y él dice, lo lleva a las alturas y le dice, tírate, porque a sus ángeles le mandará cerca de ti. A sus ángeles le mandará cerca de ti que te guarden, y en tus brazos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mire, yo fui a las escrituras, Salmo 91, 11 y 12, y el diablo brincó un párrafo para confundir a Jesús. Es decir, Luis, si tú no memorizas correctamente, te puedo confundir. Sí. Pero Jesús había leído bien, y el diablo había saltado la parte que dice, para que te guarden en todos tus caminos, y tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, Jesús le dio una bofetada con guante blanco y le dijo, mira, la Biblia no dice eso. Pero ni siquiera entró en discusión. Ni siquiera le dijo, espera, así no dice. Porque fue, recuerden amigos, aquí yo me salgo, pero hago un paréntesis, fue el error de Eva. Fue el error de Eva en el Edén cuando empezó una discusión de decir, no, así no dijo. Jesús no hizo el mismo error, porque recuerden que Jesús estaba peleando en el mismo ring que Adán y Eva. Y ahora, contra la tentación, Jesús hace que no oye el aparentemente Salmo 91, 11 y 12, y le dice, mira, a tu Dios solo adorarás y no lo tentarás, así que olvídate de ese pasaje. Pero lo que quiero decirte, amigo, es que cuando tú conoces las escrituras, cuando tú las lees, cuando tú las investigas, eso te puede ayudar a mantenerte firme en un escrito está. ¿Algún comentario para pasar al siguiente? Sí, es interesante la autoridad de la respuesta que Jesús le da a Satanás. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo del Salmo 91, Jesús lo responde con el mismo capítulo, ¿Sí? Deuteronomio 6. Es interesante, ¿verdad? También es interesante que las contestaciones de Jesús tenían una autoridad en sí. ¿Por qué? Porque la autoridad de las escrituras no es para cuestionarse, porque como dice en Juan 4, que Jesús estaba, como había dicho Luis, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si entra en algún momento ahí la divinidad de Dios, que Jesús no era divino, pero cuando el Espíritu Santo entra en Jesús, ese argumento ya no existe, y le da autoridad a las escrituras. Es importante lo que estás diciendo. A nuestros amigos que están siguiendo la lección de la escuela sabática, si tú recientemente estás mirando o nos estás siguiendo a través de esta plataforma, la intención de Aula 7 es de que ustedes y nosotros podamos analizar la lección de la escuela sabática, y cada uno de ustedes pueda tener un mejor acceso y poder disfrutar de estos temas. Y siguiendo con el estudio de esta mañana, la autoridad de las escrituras, lo acaba de mencionar Luis Cruz. ¿Qué importancia o qué autoridad le daba Jesús a las escrituras? ¿Qué nos puede decir de esto, Luis Campo? Bien, referente a la autoridad de las escrituras, Jesús siempre estuvo enfocado en un escrito está. Donde quiera que veías un pasaje de Jesús, siempre reflejaba en lo que él expresaba, lo que el Antiguo Testamento mencionaba. Para la gente era algo novedoso, porque normalmente en ese periodo nos damos cuenta que los fariseos y los sacerdotes tenían solamente esa autoridad para poder tener ese conocimiento. Y cuando Jesús se fue al pueblo común, al pueblo que hoy día podemos decir que no conoce de la palabra de Dios, ellos se dieron cuenta que no nomás el mensaje era para ellos, y que solamente era para todo el mundo, y sin embargo Jesús les dio a entender, tanto a los fariseos como al pueblo común, que la palabra de Dios era una autoridad en cada uno de nuestros corazones. En otras palabras, encontramos en los pasajes de Mateo 5, 17 al 20, 12, 3 al 8, 15, 3 al 11 y más, Jesús consideraba, cómo él veía, cómo consideraba las escrituras, era como algo santo, como una verdad, como algo perfecto, como algo digno de creer, como algo digno de seguir,
como algo digno de expandir, ¿verdad? Él mencionó, me gusta como Mateo 5, 17 al 20, Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Y cuando hablamos de ley y los profetas, entendemos que el mundo antiguo, o en este caso la audiencia de Jesús, las escrituras se consideraban en dos grupos, la ley de Moisés y los profetas. Luego hubo otro análisis donde era la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y Jesús dice, no he venido a abrogar la ley o los profetas. Y me gusta cómo dice, ni una jota, ni una tilde. Y esto es interesante, especialmente aquellos que tienen que ver con las escrituras. Cuando ponemos mal un punto, una tilde, podemos decir otra cosa, ¿verdad? Sí, Una mala interpretación. Una mala interpretación. Podemos decir lo que no queríamos decir. Ahora Jesús dice, yo no he venido a abrogar o a cambiar. He venido a decirte que lo que está escrito se va a cumplir y tiene autoridad. Sí. ¿Verdad? Tú me mencionabas algo acerca de la autoridad, cómo la misma Biblia se da el mismo... En Mateo, en el capítulo 12 de Mateo, en el verso 40, notamos un versículo muy interesante, porque dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Noten este texto bíblico. ¿Por qué cosa? Ya para concluir. Porque como estuvo Jonás, dice, Jesús le da autoridad a lo que aconteció en el libro de Jonás. Al libro de Jonás le da autoridad Jesús. Y también refleja cómo el libro de Jonás hablaba acerca de él. Muestra Jesús de primera mano los paralelismos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que eso ya son los evangelios, amados. Exactamente, Luis. Mira, una cosa importante que encontramos ahí es que cada vez que Cristo debatía las autoridades religiosas, no se apoyaba en su propia filosofía, sino contestaba siempre con la autoridad de la Biblia. Y déjame te digo esto, muy importante. El único camino seguro a seguir, el ejemplo de Cristo es 3 cosas: exaltar, honrar y obedecer la Biblia. En otras palabras, la autoridad que Cristo le da a la Biblia es para que tú y yo hoy día podamos tenerla o podamos utilizarla de una manera más eficaz. Y precisamente esto nos lleva a nosotros al punto final de nuestro análisis, ¿verdad? Quizás dejamos muchas cosas que decir, que analizar, pero tú en casita le vas a sacar más provecho a esta lección de la escuela sabática. Ahora, el ministerio en acción. Ahí en 1 Timoteo 4, 12 y 13 encontramos un pasaje muy interesante que me gustaría que ustedes lean ahí. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero como joven, donde quiera que estés, o adulto, donde quiera que estés, donde quiera que nos veas, ¿cómo debemos utilizar la Biblia? La Biblia y yo. ¿Cuál sería la clave en este 2014 que está a punto de comenzar, Luis Campos? Bien, considerando hoy el mensaje que tuvimos durante esta semana, nos hemos dado cuenta qué tan importante en nuestras vidas proseguir lo que Dios nos ha dado en las Escrituras. Qué tan importante es expresarlo a la gente que está a nuestro alrededor y qué tan importante es proyectarlo a aquellos que no alcanzan ese mensaje, que no pueden ver lo que realmente es la vida eterna en nuestros corazones. Así es, Luis, y fíjense que la Biblia en sí, aquí nos lleva a una misión o a una acción que yo debo utilizarla, debo aplicarla a mi vida, pero también debo compartirla, ¿verdad? También debo yo expresarla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que encontramos ahí en Timoteo? En Timoteo encontramos una orden, se podría decir, que Pablo le da al mismo Timoteo, ¿verdad? Dice que ninguno tuviera un poco la juventud de Timoteo, sino que fuera ejemplo en los creyentes, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza, ¿verdad? Entre tanto que vengo, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. Noten entre tanto que vengo. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque nosotros, estudiando la lección de escuela sabática de la Iglesia Adventista, notamos que Jesús viene pronto. Y ese es el mensaje que nosotros compartimos a las personas. Jesús viene pronto y entre tanto que viene, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que ha dado en ti, que fue dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, dice mi Biblia. Medita en estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado en otros. Es decir, la acción que tenemos que hacer es ocuparnos en esto.
ocuparnos en el manual que se nos fue dado, ocuparnos en la Biblia, enseñarla, leerla, exhortar a otros, animarnos unos a otros como estudiamos en la acción pasada del santuario. El santuario. Y es el mensaje que Jesús nos da, que ya que lo aprendimos nosotros, ser el reflejo de su luz y dárselo y pasarlos a otros. Es interesante lo que estamos analizando porque y cómo comienza la lección de estos próximos 3 meses. Vamos a hablar acerca de los discípulos, pero cómo se involucran las escrituras en nuestras vidas, cómo analizamos que Jesús en persona le dio autoridad, la memorizó y la utilizó. Algo que actualmente nosotros hemos perdido. Antes éramos conocidos como el pueblo de las escrituras, hoy día no lo sé. En el pasado nuestros abuelos se sabían los salmos 91, 23, el 1, los mandamientos, bienaventuranza. Hoy día, si hacemos una encuesta, yo no sé cuánto vayamos a pasar este examen. ¿Por qué te estoy diciendo esto? La Biblia y yo, este 2014, deberíamos hacer un análisis. ¿Qué utilizamos más? ¿La Biblia o el celular? Tristemente o afortunadamente, yo no sé qué decir, pero hemos llegado a la época de la tecnología, donde tenemos todo, pero hemos dejado a un ladito la Biblia. El análisis de esta semana, nosotros quisimos enfocarlo, amigo que nos estás viendo, es de que la Biblia tenga más importancia en tu vida, que le des más autoridad, que la escudriñes más y que la memorices más. ¿Y todo para qué? Como lo dijimos al inicio, para que esto cree un cambio en tu vida, en tu matrimonio, en tu escuela, en tu trabajo, en tu medio social, que esto pueda producir el cambio que Dios quiere producir en ti. Las Escrituras es el reflejo de Jesús, es el camino a la salvación, es el mapa por el cual tú puedes encontrar el verdadero tesoro. ¿Alguna palabra para despedirse, mis amigos? El tiempo se nos ha ido. ¿Algunas palabras o saluditos, Luis Campos, tal vez a la Universidad de Montemorelos? Sí, saludos a todos mis ex compañeros de la Universidad de Montemorelos, que al igual de Luis, estábamos en el ministerio. Estoy más que seguro en poder encontrarnos nuevamente para poder conocer y expresar el mensaje que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, igual a los paisanos que están en México, los que radican allá. Nos sentimos contentos de saber que se mantienen en la obra y en la iglesia, gozándonos de la palabra de Dios. Muchas gracias, Luis Campo. Luis Cruz, algunas palabritas para despedir esta. Unos saludos ahí para mi familia en México y mis compañeros en Puerto Rico, también a los jóvenes de San José. Los exhorto a seguir estudiando acerca de las Escrituras y más que nada, algo interesante que a mí me gusta en lo personal es memorizar textos, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y cosas así que nos pueden ayudar para cuando no tengamos este hermoso libro a nuestra disposición, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Luis Cruz, un saludito para todos nuestros amigos que nos siguen a través de Aula 7. Para todos aquellos amigos en Reforma, en Chiapas y pueblos que voy pasando, ¿verdad? Todo México, todo Honduras, Salvador, todos amigos donde quiera que estén reciban un fuerte abrazo. Su amigo y servidor Amado López le dice gracias por estar en Aula 7. Somos Aula 7 y ya sabes, estamos aquí con la lección de la Escuela Sabática. Hasta la próxima.